En breve iniciaremos la sesión. Dejamos un minutito para que acaben de entrar todo el mundo. En breve iniciamos. Hola, molt bona tarda. Benvingudes, benvinguts en aquest seminari, aquesta tercera sessió dels monogràfics Descobreix la pluralitat religiosa de Barcelona. Deixeu-me un minut. Perfecte. Doncs això, molt bona tarda. Jo soc l'Ariadna Soler. Moltes de les persones que assistiu probablement ja em coneixeu. Us dono la benvinguda en nom de l'Oficina d'Afers Religiosos a totes les persones que ens acompanyeu aquesta tarda. Com dèiem, som a l'activitat, a la tercera edició d'aquests monogràfics Descobreix la pluralitat religiosa de Barcelona. En aquest cas, en aquesta ocasió, ha consistit en 2 sessions online. Fa un parell de dies vam fer una dedicada a l'hinduisme i la sessió d'avui dedicada al cristianisme evangèlic. Ens acompanyen, deixeu-me donar la benvinguda també a les persones que ens acompanyen, després us les presento una miqueta millor, però ens acompanyen Valeria Setién. Valeria, bona tarda. Hola, buenas tardes. I també Víctor Hernández, bona tarda. Gràcies, moltes gràcies per ser amb nosaltres. I deixeu-me agrair també a tot l'equip de l'OAR, a la Maria Forteza, la tècnica referent de les comunitats cristianes que ens ha ajudat també a preparar el monogràfic, a tot l'equip de l'OAR, del Departament d'Interculturalitat i Pluralisme Religiós. I bé, explicar-vos una miqueta en què consistirà aquest monogràfic. Els monogràfics Descobreix la pluralitat religiosa de Barcelona tenen l'objectiu de donar a conèixer les diferents tradicions religioses que tenim presents a la ciutat, que són moltes, des de l'OAR en tenim comptades unes 28, tenim una ciutat, la veritat, molt rica i això molt diversa, i això, dèiem, ens enriqueix. I si bé des de l'OAR ens agrada tocar diferents temes en les nostres activitats, a vegades creiem que és important explicar les coses des del començament, des de la base, i fer-ho de la mà de les persones protagonistes, en aquest cas de Valeria i Víctor, que pertanyen a 2 comunitats evangèliques de la ciutat. Després us explico amb més detall. I per tant, aquest és l'objectiu d'aquest monogràfic d'avui, explicar, parlar del cristianisme evangèlic, això, des dels elements més bàsics. Us explico una mica també el funcionament de la sessió. Estarem aproximadament 1 hora i 30 minuts fins a les 7 de la tarda. La part en què anirem a través de les preguntes que jo aniré posant a Valeria i a Víctor, aniran sortint aquests elements dels que volem parlar, i deixarem una estoneta al final per tal que la gent del públic pugueu fer preguntes. Veieu que no podeu obrir la càmera ni el micròfon, però sí que teniu l'opció de preguntar a través del xat. Nosaltres veiem les preguntes i jo mateixa també les aniré passant als nostres ponents. Per tant, podeu fer les preguntes que creieu convenients. I dir-vos també per acabar que demà us enviarem una avaluació de l'activitat perquè pugueu dir la vostra opinió, ens importa molt per millorar, per tant, que pugueu dir què us ha semblat la sessió. I també, si algú de les persones assistents no rep habitualment els correus de l'Oficina d'Afers Religiosos,
on us expliquen les activitats, doncs allà teniu l'oportunitat de deixar el correu. I ara sí, comencem amb la sessió d'avui, dèiem, dedicada al cristianisme evangèlic per número de centres de culte i probablement també per persones, no? Tot i que això no és més difícil de determinar, però per número de centres de culte la segona confessió religiosa de la ciutat de Barcelona. Concretament, tenim comptabilitzades des de l'OAR 156 esglésies evangèliques a Barcelona, es diu aviat, no? Són moltes, i representa un 31% dels centres de culte de la ciutat, per tant estem parlant d'un volum important, i per apropar-nos a aquesta tradició religiosa històrica també a la ciutat, després ho veurem, històrica i molt viva també en l'actualitat. Doncs això, dèiem, ens acompanyen, en aquest cas, en primer lloc, tenim a Valeria Setién, que és la pastora principal de l'Església Cosecha Mundial, i a Víctor Hernández, que és doctor en psicologia, psicoanalista i pastor, en aquest cas de l'Església Evangèlica Betlem. Com deia això, bona tarda a tots dos, benvinguts. I començarem amb la primera pregunta. Com fem sempre, començarem per la qüestió de la terminologia, no? Perquè quan ens referim a una tradició, el primer que hem de fer és utilitzar els termes correctes i en aquest cas, quan parlem del cristianisme evangèlic, no sempre ho fem, no? A vegades hi ha confusió, no? Què hem de dir cristianisme evangèlic, què hem de dir protestant, és el mateix? Víctor, sisplau, si pots començar aclarint-nos això. Sí, clar. Bueno, primer que tot, gràcies per convidar-me i és un plaer participar en aquesta taula. Bueno, sí, el que volia era comentar, pensant en un article que el Josep Lluís Carod Rovira, que és bastant conegut al nostre país, va publicar fa un mes, el 2 de febrer, a Nació Digital, un article que parla d'això. Ell le titula Incultura religiosa, perquè diu que en aquest país, a Catalunya i a tota Espanya, és molt comú que la gent ens digui evangelistes, no? I és una manera equivocada de referir-se als evangèlics. Protestants o evangèlics són sinònims i és la branca del cristianisme que va a derivar-se de la reforma protestant al segle XVI. I està molt bé aquest article perquè el Carod ho explica en un sentit que no només s'expressen en aquesta paraula, sinó també com als periodistes, però també a la cultura en general, quan es fan traduccions o el doblatge de pel·lis, de sèries de televisió, no? I diuen sempre, tradueixen la missa, no? I, no saben que a les esglésies evangèliques mai celebrem missa, no? Es pot dir al culte, no? Al servei religiós, és una trobada, culte és el més comú, però mai es dirà missa, no? O al capellà, que és un sacerdot, no? A l'Església Catòlica n'hi ha sacerdots. A les nostres esglésies parlem de pastor o de pastora, no? Aquí tenim un exemple amb la Valèria, no? A l'Església Catòlica no n'hi ha dones que facin aquestes tasques que fa el sacerdot. En les altres esglésies és diferent. I està molt bé, aquest article és interessant perquè, expressa que és molt important que canvi aquesta... Ell l'anomena incultura religiosa. Doncs a veure si amb la sessió d'avui ajudem a aparcar una miqueta aquesta incultura religiosa, no? Teniu les persones assistents a través del xat, hem posat el link en aquest article de Josep Lluís Carod Rovira i seguim, ens n'anem ja a situar-nos una miqueta històricament, no? Situar el cristianisme evangèlic a nivell històric. Valeria, queríamos empezar por ti preguntándote, porque, antes de empezar por el cristianismo evangélico, y por decirlo así, cuando se separa, digamos, de otras ramas, por decirlo de alguna manera, empecemos por el principio, ¿no? Empecemos por la figura de Jesús, por el principio del cristianismo. Si nos puedes hablar un poco de este inicio, digamos, del cristianismo.
Sí. Bueno, nuestras creencias están basadas en la Biblia, ¿sí? Que para nosotros es la palabra de Dios. Y bueno, vemos que los primeros 5 libros hablan de la historia de la creación del hombre, de la humanidad, cómo Dios crea al hombre, el hombre peca, Dios luego escoge un hombre llamado Abraham para hacer un pacto, ¿sí? Y para hacer un pueblo a través de él, y establece leyes para ese pueblo, ¿sí? Y lo que hacen esas leyes es revelar el corazón del hombre otra vez inclinado a la desobediencia. Y ahí es donde surge, ¿sí? El plan que Dios ya había previsto, que era enviar a Jesús a esta tierra, ¿sí? Viene a esta tierra por nosotros para ser ese hombre sin pecado, ¿sí? Que pueda hacer lo que Adán no pudo hacer, ¿no? Y bueno, que a través de Jesús nosotros podamos tener esa justificación, esa paz, esa vida eterna, ¿sí? Y básicamente Jesús, esa es la base de todas las religiones o creencias cristianas, ¿no? El plan de Dios de enviar a su Hijo Jesús por nosotros. Gracias, Valeria. Y avanzamos en los siglos, digamos, y llegamos a un momento culminante, digamos, para el nacimiento de lo que llamamos el cristianismo evangélico protestante, que seria la reforma protestant, no? La reforma protestante. Víctor, si ens pots parlar una miqueta de la importància, diguem-ne, i què va ser i què significa la reforma protestant? Sí, sí, claro. Bueno, la reforma protestante es el acontecimiento que va a comenzar con Martín Lutero en Alemania en 1517, con una disputa sobre, dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Que va a tener realmente unas consecuencias inesperadas, incluso para el mismo Lutero. Pero básicamente el planteamiento de Lutero es un planteamiento que vuelve y que quiere volver al cristianismo de los primeros siglos, ¿no? De que la salvación es gratuita, ¿no? Es por gracia, de que no es resultado de unos méritos, de lo que hacemos, de las buenas acciones, sino que tiene su origen en el amor de Dios, en la misericordia, en el perdón que Dios da de manera incondicional, y que esa salvación es dada por medio de Jesús, por medio de su vida, su muerte y su resurrección. Básicamente este planteamiento de Lutero lo que va a generar es un debate que va a dividir a la Iglesia de toda Europa. En realidad, el impacto de la Reforma es un impacto, diría que enorme, porque, y esto es una cosa que se debate en muchos estudios, tanto históricos como desde las ciencias sociales, que es que realmente la modernidad, que es la manera de sociedad que nosotros conocemos y en la que vivimos, Sí. es un proceso que inicia precisamente con la Reforma y que va a tener unos efectos en la manera en que son nuestras sociedades, en la política, en la economía, en la vida social, etcétera, ¿no? Y a mí me gustaría, diría que precisamente en nuestro país, en Cataluña, en España, este es un tema que sigue siendo necesario que se debata. Aquí me gustaría recomendar a un autor, es un profesor de la Universidad Complutense, José Luis Villacañas. Él es un filósofo, un historiador, sobre todo de historia de la política, ¿no? Y que ha publicado, tiene una obra que está basada precisamente en la cuestión de la Reforma y que lo pone en diálogo con la historia de España, ¿no? Es una obra que se titula Imperio, Reforma y Modernidad. Imperio, Reforma y Modernidad. Son 3 volúmenes, él ha publicado 2. El primer volumen, el subtítulo es Lutero y la revolución intelectual de Lutero. Y el segundo volumen es Carlos V, el fracaso de Carlos V, que tuvo que ver, por supuesto, con toda esta cuestión de la Reforma, y la contrarreforma, lo que fue Trento. La manera como se inventa el catolicismo que nosotros conocemos está relacionado con la Reforma. Es decir, el catolicismo se autodefine
en contra de la reforma, pero también en contra de lo que será la modernidad después. Y es por eso que en un país católico, de historia católica, el tema de la modernidad es un tema muy polémico, ¿no? A pesar de que ya somos modernos, ha sido muy polémico. Y diría que eso es importante, porque José Luis Villacañas cree que es muy importante entender eso que fue el protestantismo del siglo XVI, pero también entender lo que ha sido el protestantismo en Europa en los siglos siguientes, ¿no? Para entender el presente. Y eso me parece valioso. Muy bien, pues buscaremos también, compartiremos con el público también la referencia concreta, si no es ahora, mañana cuando enviemos el link de evaluación, muy interesante. Y siguiendo, ¿no? Históricamente el protestantismo pues, se desarrolla, se diversifica y aparecen lo que llamamos las denominaciones, ¿no? Dirijo esta pregunta en primer lugar a Valeria, pero bueno, en fin, para los dos, ¿no? Si nos podéis orientar un poquito en estas distintas denominaciones, ¿no? Dentro del cristianismo evangélico protestante. Sí, la denominación con que cada iglesia se identifica, ¿sí? Surge a causa de los cambios realizados por una mayor o diferente entendimiento de las escrituras, ¿sí? Referente a un tema específico. Esto no debería ser algo que traiga división, ¿no? Debería ser algo que trajera unidad, pero bueno, lamentablemente vemos cómo trae división, ¿no? Recién estaba hablando Víctor de Lutero, ¿no? Con la revelación del justo vivirá por la fe, ya hubo una división ahí en la iglesia, ¿no? Bueno, yo puedo hablar de las denominaciones que yo conozco, ¿sí? Por ejemplo, los bautistas, ¿sí? No sé si han oído hablar acerca de los bautistas, hacen más hincapié en el tema del bautismo, de la doctrina de bautismo en agua, por inmersión, ¿sí? Podemos hablar también de los pentecostales, que surgen después de un mover espiritual donde ellos reciben, ¿sí? El don de lenguas. Y bueno, dentro del pentecostalismo también hay más ramas, los que, bueno, más hincapié en algunas, o más enfoque en algunas creencias, por ejemplo, en la sanidad, en los dones del Espíritu Santo, aún en la prosperidad económica, ¿sí? Y bueno, lo que no cambia en estas denominaciones es la base, el fundamento de Jesús, ¿sí? Como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador, nuestro Salvador, ¿sí? No sé si Víctor tiene más ahí de historia para aportar. Sí, no, quizá comentar que precisamente a partir de la Reforma el cristianismo se vuelve más plural, ¿no? Aparte de que hay catolicismo y protestantes, dentro del protestantismo, al no haber una estructura que lo contenga todo, como es el papado, digamos, la institución del papado, que en nuestro caso eso no existe, sí que el protestantismo se va a dividir en ramas diversas y después en subramas, y esto a veces lo hace complicado. Pero diría que lo que es importante es que quizá en las iglesias protestantes un cambio general es que se organizan de manera más asambleario o de manera más sinódica, ¿no? Por ejemplo, ahora que la Iglesia Católica, el Papa actual, Papa Francisco, ha convocado a un sínodo, es muy interesante porque realmente las iglesias protestantes se organizan sinódicamente, es decir, con comunidades, de manera democrática, de maneras representativas, en asambleas o en congresos donde hay representantes. Y es una práctica democrática que comienza en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, es decir, toda la idea parlamentaria que van a hacer en el mundo moderno tiene mucho que ver con estas prácticas comunitarias, ¿no? También otra cosa que pasa con la aparición del protestantismo, primero en Europa y después que se extiende a más lados del mundo, es cambios muy prácticos, ¿no? Porque a partir de lo que Lutero plantea y los reformadores plantean, deja de ponerse el acento en el más allá. Si en la Edad Media la gran angustia de la gente era si se iba a ir al infierno o al purgatorio, a partir de recuperar con Lutero esta confianza en el amor de Dios, en la salvación por gracia,
en las iglesias evangélicas el acento está en la vida en este mundo. Es decir, es muy importante la vida cristiana. Lutero hablaba de la vocación. La vocación quiere decir aquello a lo que tú estás llamado en el mundo. Eso quiere decir que se vuelve muy importante la vida cotidiana, el trabajo. Es decir, el trabajo significa mucho. Es muy importante lo que hagas. En la tradición, por ejemplo, reformada de la línea calvinista, todo lo que hagas se hace para la gloria de Dios. Por tanto, es importante lo que hace un zapatero, lo que hace un comerciante, lo que hace un abogado, un médico, pero importante en ese sentido también religioso. Es decir, en las iglesias protestantes no hay una separación entre la clase sacerdotal, los religiosos, los clérigos, y por otro lado los laicos, sino que como todos son laicos, o al revés, todos son sacerdotes. Lutero dice así, él habla del sacerdocio de todos los creyentes. Él dice, el sacerdote es el zapatero, el comerciante, el médico, todos son sacerdotes. Entonces, esta idea cambia la manera de visualizar la vida práctica. Ahora, esto también va a tener una consecuencia no prevista, y es que eso va a facilitar la secularidad, es decir, que deja de haber esa separación, al haber esa no separar al religioso del laico, esto va a tener que ver con que el mundo se va a hacer cada vez más secular, más laico. Por eso se dice que la modernidad no se entiende sin la aparición de la Reforma, ¿no? Y bueno, lo que comentaba Valeria, realmente, bueno, la diversidad, la pluralidad en el mundo evangélico a veces es bastante grande, ¿no? Pero quizá los estudiosos hacen una división en trazos muy gruesos, que es las iglesias protestantes históricas, que son estas ramas que vienen, dicho entre comillas, más directamente de Lutero, de Calvino, de los iniciadores de ciertos movimientos del siglo XVI, XVII, hasta XVIII incluso, ¿no? Como las iglesias presbiterianas o reformadas, luteranas, las iglesias metodistas, bautistas también. Aquí en España, Asambleas de Hermanos es una de estas iglesias. Yo pertenezco a la metodista y presbiteriana. Y luego están el otro grupo grande, es el que Valeria ha señalado, los pentecostales, que es un movimiento que aparece en todo el mundo a inicios del siglo XX y que es muy potente, es el tipo de cristianismo que más ha crecido durante todo el siglo XX y este siglo. Pero luego también en las últimas décadas, también muchos movimientos muy diversos que algunos estudiosos no saben bien cómo agruparlos, pero que suelen llamar movimientos neopentecostales, porque también tienen características en algunas cosas distintas. Eso es un tema de debate para los estudiosos, ¿no? Y luego también se dan diferencias, a veces en cosas de la práctica, a veces en determinados énfasis. A veces también se dan conflictos, ¿no? En la historia ha habido conflictos sobre el tema del bautismo, en tiempos pasados, bueno, también ahora quizá. O en temas como esto que ha comentado Valeria, de que en muchos movimientos más contemporáneos la prosperidad es un tema importante. Por ejemplo, las iglesias históricas. Tenemos mucho problema con aceptar, por ejemplo, esa manera de ver las cosas, de practicar y de enseñar, ¿no? El tema de la prosperidad, lo que se ha llamado evangelio de la prosperidad. Pero lo cierto es que esa práctica, esa enseñanza, es muy potente en muchos países, en América Latina, en África, aquí también un poco, no tanto como en otros continentes, pero sí, es parte de una realidad religiosa, ¿no? Perfecto, pues yo creo que después ahondaremos en alguno de los conceptos que habéis mencionado. Si os parece, creo que esta pregunta también la tenía para ti, Víctor. Vamos, digamos, hemos situado un poco a la gente históricamente, ¿no? Y vamos ahora a los principios, por decirlo así, de la tradición. Y en este caso empezamos hablando de la Biblia, ¿no? La importancia de la lectura y del estudio de la Biblia también dentro del cristianismo evangélico. Sí, la Biblia es lo fundamental en las iglesias evangélicas, y en esto coincidimos todos.
Lutero tradujo la Biblia a la lengua al alemán en su caso, pero la traducción de la Biblia se comenzó a dar de una manera clarísima, empujada, promovida por todas las iglesias evangélicas. De hecho, una Biblia importante, que es la que hizo Casiodoro de Reina en el siglo XVI, en 1569 me parece. Es una Biblia, bueno, en castellano, ¿no? Y que se sigue utilizando, la Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Esta Biblia se sigue usando. ¿Y por qué? Porque Lutero lo que plantea es que cualquiera puede leer y entender la Biblia sin necesidad de que los sacerdotes sean los que les digan qué es lo correcto o no. Este fue incluso un debate fuerte que tuvo Lutero con Erasmo de Rotterdam, el gran humanista, porque Erasmo decía que la gente no era capaz de entender lo que estaba en las Escrituras, ¿no? Sin embargo, esto es fundamental. La Biblia es la palabra de Dios, es decir, lo que la Biblia revela es a un Dios que nos salva, que nos ama, y por tanto la práctica de la lectura de la Biblia es importante, de los estudios bíblicos. En las iglesias la centralidad en las reuniones, además de cantar y de hacer oraciones, es escuchar la Biblia. La predicación es muy importante. Si alguien va a una iglesia evangélica se va a encontrar con que la predicación es central. Diferente a una misa donde sí que el sacerdote hace una homilía, una predicación, pero ahí lo central estará en el sacramento de la Eucaristía. Para nosotros la palabra es la palabra que se predica, que se lee comunitariamente, y también que se estudia, pero esa palabra es también la misma que se expresa en los sacramentos, es decir, es siempre la palabra. Entonces, en ese sentido, sí, la Biblia es importante. También es en el mundo protestante donde comienzan a desarrollarse los métodos de estudio modernos, ¿no?, de la Biblia, que son de tipo histórico, historiográfico, de uso de las ciencias del lenguaje, de la filología, que son ya maneras más críticas de estudiar la Biblia y que se estudia en las universidades. Esto nace en el ámbito protestante. En el mundo católico esto ahora se ha desarrollado muchísimo, pero en realidad en el mundo católico este desarrollo va a comenzar para ellos a partir del Vaticano II. Sí. Perfecto, pues Valeria, yo creo que Víctor ya lo ha mencionado un poco antes, pero me gustaría que nos hablaras, hay como 5 principios, ¿no?, que se le llaman a veces las solas, ¿no?, Sí. que vienen a ser como los 5 principios, digamos, entiendo, teológicos como más importantes. No sé si nos las puedes explicar un poco. Sí, las 5 creencias fundamentales en las que se basó la Reforma, ¿no? Solo por la fe en Jesús podemos ser salvos, ¿sí? La Biblia lo dice, bueno, Romanos 10, 9, 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿sí? Para ser salvo, entonces solamente nuestra fe y nuestra confesión, eso sería solo por la fe en Jesús. Después es solo por su gracia. La gracia es el regalo, el favor inmerecido de parte de Dios al darnos a su Hijo. ¿Sí? La Biblia dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios. Así que la gracia es ese regalo que nosotros aceptamos, ¿sí?, que es Jesús, y al aceptarlo somos salvos, ¿sí? Después, solo por medio de las Escrituras, ¿sí? La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, bueno, habla para enseñar, para corregir, ¿no? Entonces, como decía Víctor recién, la palabra de Dios para nosotros es fundamental, es la base de todo, ¿sí? Y encima de toda tradición o de toda cultura, por encima de todo está la palabra de Dios, ¿sí?, que es inspirada por Dios. Solo por medio de Cristo, también es el cuarto solo, ¿sí? Jesús es el único mediador para nosotros, entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios, dice la Biblia, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, ¿sí? Así que solo por medio de Cristo, no hay ningún otro por el cual nosotros creemos que podemos recibir salvación. Él es el único camino, ¿sí? Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él,
Así que para nosotros es fundamental nuestra creencia de que solo a través de Cristo podemos ser salvos, no hay otro medio, ¿sí? Y solo a Dios sea la gloria, que es el último de los solos. La gloria es para Dios porque Él lo hace todo, ¿sí? Él estableció nuestro plan de salvación, ¿sí? Él nos convence para que le aceptemos, y bueno, Él hace la obra de transformar nuestra vida, no es nuestro mérito, ¿sí? Por eso Él se merece para nosotros toda la gloria, porque Él lo ha hecho todo para nosotros. Muchas gracias. Y sigo con una pregunta para ti, Valeria, porque una vez situados un poco doctrinalmente, aunque ha sido rápido, pero creo que lo hemos entendido lo más importante, vamos a hablar un poquito de las prácticas, ¿no? Víctor también lo ha mencionado un poquito al principio, ¿no? Ha hablado del culto. ¿Cuáles son estas prácticas más importantes y en qué consiste básicamente este culto, ¿no? Bueno, nosotros nuestros cultos, no les llamamos cultos, les llamamos celebraciones, suena más bonito, celebraciones, domingos, nos reunimos y bueno, empezamos con alabanza, ¿sí? Para nosotros es muy importante ese tiempo donde nosotros exaltamos a Jesús, conectamos nuestro corazón con Él a través de la música, luego se saludan a las personas nuevas, si las personas nuevas, bueno, levantan su mano, les decimos también que ellos pueden conocer a Jesús de la manera que lo conocemos nosotros, si lo quieren recibir, ¿sí? Bueno, en nuestro caso tenemos un cuarto donde cuando se hace la invitación ellos pueden ir a ese cuarto y alguien les habla más específicamente, porque realmente hay varias personas en ese momento que las visitas que llegan por primera vez quieren aceptar a Jesús, entonces lo hacemos más concentrado, más específico de estar por ellos, ¿sí? Luego se recogen ofrendas voluntarias y se dan los anuncios de las actividades que tenemos en la semana. Y por supuesto el plato fuerte o lo más importante, ¿no? Es el tema de la palabra, la predicación de la palabra, lo basamos en las escrituras y bueno, habitualmente eso lo da el pastor o la pastora de la iglesia, ¿sí? Y se termina con una oración que nosotros le llamamos impartición, porque bueno, es algo como que sale de nuestro corazón como pastores. Extendemos nuestras manos y oramos por las personas. Bueno, ahora lo tenemos que hacer en forma general, a veces lo oramos personalmente, ¿sí? Pero bueno, en este tiempo nosotros hacemos una oración final donde bueno, oramos lo que Dios pone en nuestro corazón para toda la gente en esa semana, y lo que, bueno, tiene que ver con el mensaje, también cerramos el mensaje con una oración. Muchas gracias. Víctor, y nos ha aparecido varias veces la palabra pastor, que es un pastor, pastora, ¿qué es la pastora, el pastor en el mundo evangélico? El micro. ¡Ay, sí! Ahora sí. Ahora sí. Bueno, en el mundo evangélico el pastor, la pastora es la persona que hace la predicación, que coordina, que lidera diversas tareas de la iglesia. Yo sí que quisiera enfatizar que, al menos en la tradición protestante evangélica, siempre se ha insistido en que el pastor y la pastora no es un sacerdote, no es alguien que tenga un rango, que tenga una naturaleza distinta, ¿no? Sí que se habla de un llamado, ¿no? Pero claro, para Lutero, por ejemplo, el llamado era para todos los cristianos. Hay quien está llamado a ser pastor, pero él decía, da igual, alguien está llamado a ser un comerciante. Hay un llamado de Dios, es decir, lo que haces en tu vida lo entiendes a partir de lo que te sientes llamado por Dios en la vida. Entonces, eso es muy importante, aunque también en algunas iglesias bastante contemporáneas, sí que se ha vuelto a hacer una distinción entre apóstoles, personas que tienen como un rango primordial, digamos, y eso sí que existe, ¿no? Sin embargo, básicamente un pastor en nuestras iglesias también resulta muy importante que el pastor tenga una formación. Se hacen unos estudios teológicos, que básicamente son estudios que equivalen a una formación universitaria, ¿no? Habitualmente los estudios teológicos son largos, ¿no? 4, 5, 6 años de formación teológica, ¿no? Aunque también es verdad que no en todas las iglesias evangélicas esta formación se exige siempre, ¿no?
Pero bueno, básicamente para el pastor es muy importante lo que tiene que ver con la enseñanza y con la predicación de la palabra, ¿no? De la Biblia. Esto es importante. Pero también hay unas tareas, y esto es también algo básico, que es el acompañamiento de las personas. El acompañamiento en sus vidas, sobre todo en los problemas que pasa la gente, en las dificultades que las familias atraviesan. El pastor suele tener una tarea muy central de acompañar, de escuchar, a veces de plantear algún tipo de orientación, pero es en un sentido de acompañamiento, ¿no? Esta es otra de las tareas que son centrales en un pastor o en una pastora. Y luego, claro, también hay otro tipo de tareas que están relacionadas con coordinar, digamos, se parece más a un tipo de liderazgo, ¿no? Esto varía también con la organización de las iglesias, pero como las iglesias tienen una organización que suele ser bastante democrática, en ese sentido el pastor participa de esa dinámica de organización democrática. También es verdad que en iglesias pentecostales o quizá no pentecostales, el pastor o la pastora, no en todas, pero en algunas, tiene un papel como de jerarquía bastante más marcado, ¿no? Pero eso son diferencias que parecen, sí. Muy bien. Valeria, y también una cosa igual en otras confesiones no estamos tan acostumbrados a ver, ¿no? Está tener mujeres como figuras de referencia, en este caso como pastora. ¿Qué implica ser una pastora en este caso? Bueno, yo comparto, ¿no? la parte del liderazgo y del ministerio con mi esposo. Obviamente él es el líder, ¿sí? Yo ayudo, pero sé que soy una parte muy importante, porque bueno, yo llevo en este caso ciertas áreas de la iglesia, todo lo que es el liderazgo de las mujeres, ¿sí? Mucho de la parte administrativa, él se enfoca más en la palabra de los domingos, ¿sí? Bueno, formamos un equipo, ¿no? Muchas veces predico yo, la mayoría del tiempo predica él, pero bueno, yo soy ayuda, yo acompaño también básicamente en la iglesia lo que se necesita, ¿no? Formación de líderes y bueno, repartimos la tarea. O sea, no es que él hace todo y yo estoy ahí, no, o sea, somos un equipo y creemos que también nos complementamos, ¿no? Los dos sentimos el mismo llamado, ¿sí? No es solamente él o solamente yo, sino que los dos vamos en la misma dirección. Y estamos hablando mucho de la parte del culto, ¿no? Pero una tradición religiosa también se expresa en la vida diaria, ¿no? Valeria, ¿qué implica en la vida diaria, ¿no? El ser una persona pues, cristiana evangélica, en los valores, en las acciones del día a día. Sí, nuestros valores están basados en la palabra, en lo que Jesús dijo, ¿no? En los mandamientos, ¿no? Jesús resumió los mandamientos en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces de ahí surgen todos nuestros valores, en cuanto a nuestra relación con Dios. Si amamos a Dios, vamos a obedecerle, vamos a obedecer lo que dice su palabra, sus principios que son para nuestro bien, ¿sí? De los principios salen muchísimas leyes, ¿no? Que hoy tenemos en la sociedad, ¿sí? Porque son leyes de orden, que nos ordenan, que nos bendicen, ¿sí? Tenemos el modelo de Jesús que él obedeció al Padre, entonces al mirar en la palabra nosotros vemos ese modelo de obediencia y de sujeción, ¿no? Y en relación a nuestro prójimo, la regla de oro, ¿no? Como queremos ser tratados, tratar a los demás, con paciencia, con tolerancia, con amabilidad, con misericordia, con integridad, ¿sí? Y bueno, si nos basamos en valores en cuanto a la familia, en cuanto a la vida, ¿sí? Bueno, nosotros creemos que también vamos a la palabra. La vida para nosotros comienza desde la concepción, ¿sí? Hay un salmo que dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Hablando David, hablando con Dios, ¿no? En ese salmo, entonces creemos que la vida comienza ahí, ¿sí? Para nosotros ya es una vida, y en cuanto a la familia, creemos lo que Dios dice, Dios creó al hombre y creó a la mujer, varón y hembra los creó, ¿no? Para formar una familia. Entonces, bueno, eso es, digamos, básicamente nuestros valores están fundamentados, otra vez digo, en lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, que es nuestra guía, que es nuestra fuente, ¿sí? Que es nuestra base de todo.
Víctor, no sé si quieres añadir algo en esta cuestión del día a día. Queríamos hablar también del tema del trabajo, de las tareas sociales, ¿no? Porque las iglesias evangélicas también en ese sentido hacen unas tareas pues, muy importantes, ¿no? Sí. Sí, primero decir que, bueno, es muy cierto lo que dice Valeria, en el mundo evangélico, desde la historia del protestantismo, siempre se ha insistido mucho en la importancia del día a día como algo que refleje esa fe, ¿no? Lo que Calvino decía, vivir haciendo todas nuestras tareas cotidianas para la honra y gloria de Dios, ¿no? Esto ha tenido muchas consecuencias en la importancia que se da en el tema de la honestidad, de trabajar con ese tipo de valores, ¿no? Mucha gente habrá oído de un libro famoso de Max Weber, Weber se escribe en Weber, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Donde él precisamente habla de qué manera en el mundo protestante se ha enfatizado el trabajar con honestidad, el trabajar mucho, el ahorrar mucho y también el compartir. Hay una cosa que decía, por ejemplo, John Wesley en el siglo XVIII en Inglaterra, que decía, trabaja mucho, ahorra mucho y da mucho, comparte mucho. Y bueno, en la iglesia metodista y otras iglesias, por ejemplo, era muy importante la obra social, es decir, trabajó y esto lo hizo mucho en la clase obrera, con la revolución industrial. Entonces era muy importante el tema de escuelas, ¿no? El tema de clínicas. Mucha gente no tenía, la gente trabajadora era muy pobre, no tenía acceso a la educación, no tenía acceso a médicos y clínicas, y entonces el trabajo en estas áreas resultaba muy importante, ¿no? Sí, esta parte es una parte que se conoce como el área de diaconía, que es el servicio en el ámbito de trabajar con personas vulnerables, ¿no? Nuestra iglesia, que es una iglesia histórica, pero también muy pequeña actualmente, sin embargo, es muy, muy activa en trabajar en cosas de bancos de alimentos, trabajo con niños, mujeres, familias desestructuradas, el acompañamiento, por ejemplo, a migrantes, refugiados, desde hace muchos años. Se hace trabajo en Málaga, en Extremadura, diversas, en Zaragoza, se ha hecho, haciendo todo lo que sea una labor de acompañamiento a los migrantes, por ejemplo. Con el SEAR, que es la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, se ha trabajado muchísimo. Ese tipo de tarea resulta muy importante, ¿no? Porque ser cristiano tiene que ver con esto, lo que Valeria ha dicho, ¿no? Amar a Dios y es también amar al prójimo. Y si se ama al prójimo, pues esto implica sobre todo, especialmente a los más vulnerables, ¿no? Muy bien, pues simplemente un pequeño apunte para el público, que veo que hay algunas preguntas, no se preocupen, las voy a trasladar al final. Y bien, una pregunta para Valeria en este caso, en primera instancia. Durante el año, digamos, todas las tradiciones tienen algunos días un poco señalados, ¿no? ¿Cuáles serían un poco como las festividades o los días más importantes dentro del cristianismo evangélico? Bueno, como todo se centra en Jesús, es su nacimiento, ¿sí? La Navidad para nosotros es una de las fiestas más celebradas, más importantes, porque, bueno, conmemoramos que Él vino a esta tierra, ¿sí? Dios envió a su Hijo a nacer, ¿sí? Para darnos salvación, para traer esperanza, para darnos vida. Así que se despojó de toda su deidad para hacerse hombre, ¿sí? Y la Pascua también, ¿sí? Donde Él viene, donde Él decide dar su vida voluntariamente, morir por la humanidad y darnos, ¿no? Vida eterna también. Así que la Navidad y la Pascua son las dos fiestas donde nosotros más conmemoramos, celebramos, ¿sí? Tomamos la Cena del Señor, la Santa Cena también en la Pascua, recordando, ¿sí? Que Él dio su cuerpo por nosotros, que Él dio su sangre por nosotros,
y que gracias a eso hoy nosotros tenemos esperanza, tenemos vida eterna, tenemos salvación, y bueno, celebramos esa fiesta dentro de la congregación también. Muy bien. Hay un tema que ha salido también, se ha mencionado un poquito, pero me gustaría que lo pudieran... Víctor, no sé si querías añadir algo sobre el tema de las festividades. No, es básicamente lo que Valeria ha dicho, es igual. Quizá Muy bien. nosotros en las iglesias históricas a veces seguimos un poco más el calendario litúrgico. Por ejemplo, antes de Navidad celebramos el Adviento. Por ejemplo, ahora antes de la Semana Santa sí que marcamos que ha comenzado la Cuaresma. Aunque no hacemos esto de la ceniza y esto, sí que decimos es un tiempo donde se pueden leer los evangelios que hablan de los últimos días de la vida de Jesús, porque en los evangelios, en los relatos, es muy importante esos relatos que hablan de un viaje último de Jerusalén, de Jesús hacia Jerusalén, donde sabe que allí bueno, le cogerán y le matarán, ¿no? En los evangelios esto se marca mucho, entonces en las lecturas, en los cultos, en las reuniones se acompañan estas lecturas, digamos, es parte de esa festividad. Y otra pregunta que en este caso es un poco para los dos, digamos, empezamos por ti si te parece bien, Víctor, que ha aparecido, ¿no? Se ha mencionado el tema de la diferente organización, ¿no? Habéis hablado un poco del tema de los sínodos, ¿no? Dentro de las iglesias evangélicas hay distintas formas de organizarse, ¿no? Yo creo que esto es bastante interesante. Si podéis explicarlo un poquito, algunas igual más jerárquicas, otras más asamblearias, no sé, si lo podéis explicar un poco. Sí, yo diría que exacto, que a ver, en principio el protestantismo desde el inicio rompe con la jerarquía, esto es clarísimo, la gran polémica de Lutero será la institución del papado, ¿no? Bueno, que él jamás querrá nunca reconciliarse a pesar de que hay los diálogos y todo esto, a él le parece que no. Y en las iglesias protestantes no tenemos una estructura así donde haya un papado, ¿no? Entonces, sí que en general las iglesias evangélicas son más democráticas, básicamente, ¿no? Diría que hay un poquito como, a lo mejor para ponerlo en trazos gruesos, tres modelos dentro del protestantismo. Un modelo que mantiene un poquito esta forma de jerarquía, ¿no? Que, por ejemplo, tú lo ves en la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra y anglicana en otros países, donde hay obispos, ¿no? Y hay iglesias protestantes que tienen esto. Sin embargo, el obispo también depende de las bases. Sí que está dentro de una práctica más democrática, ¿no? Luego está un modelo, el otro modelo es más asambleario, ¿no? Por ejemplo, las iglesias bautistas o iglesias de asambleas de hermanos, es muy claramente un modelo donde es la iglesia local, la comunidad local, a modo de asamblea. Y luego hay un modelo un poquito intermedio que es el sinódico, donde la iglesia a la que yo pertenezco, que es la Iglesia Evangélica Española, tiene este modelo donde las comunidades se gobiernan por una junta local cada año se nombra por votación. Pero luego estas comunidades, por ejemplo en Cataluña, nosotros somos un presbiterio de la Iglesia Evangélica de Cataluña y hay representantes y digamos, esta representación es lo que se conoce como un modo federado. Es decir, los representantes representan comunidades. En un presbiterio, los presbiterios, por ejemplo, en el Estado español, nosotros cada 2 años tenemos un sínodo y la autoridad máxima para nosotros es lo que acuerda este sínodo, y este sínodo se hace con representantes de comunidades de todo el Estado español, ¿no? Diría que este es, en términos así generales, ¿no? Básicamente, es verdad que en las últimas décadas ha habido muchos movimientos nuevos, iglesias, sobre todo neopentecostales, y quizá ya a veces la manera de organizarse a veces pueda cambiar un poco, ¿no? A veces en algunas es un tipo de dinámica que depende muchísimo de un líder,
que suele ser a veces el que ha fundado o el movimiento o una iglesia y que es una persona muy carismática habitualmente, ¿no? Y que sí que suele tener muchísimo poder, ¿no? De decisión, del gobierno, de la administración, ¿no? Pero bueno, esto ya pertenece a movimientos más contemporáneos, ¿no? Muy bien. Y yo creo que este es un punto importante para entender la diversidad dentro del cristianismo evangélico. Y otro punto importante que ha sido mencionado y que me gustaría que Valeria nos explicara un poco más es que es el pentecostalismo, ¿no? Esta diferencia doctrinal importante, digamos, entre algunas iglesias. Vale. Sí, bueno, la rama pentecostal, sí, en realidad difiere, sí, de los no pentecostales en lo que, bueno, se le llama comúnmente el bautismo con el Espíritu Santo, sí, que es el recibir la llenura del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas y el fluir de los dones espirituales, sí. Otra característica también de las iglesias pentecostales es que, bueno, su expresión es más, son más eufóricos, ¿no? Si nosotros vamos a la Biblia, ¿no? En el libro de los Hechos, en la fiesta de Pentecostés, ¿no? Que los discípulos reciben al Espíritu Santo, reciben diversos géneros de lenguas, se cree que ellos estaban borrachos por su manera, ¿no? De hablar y de conducirse, ¿no? Entonces, bueno, un poco está asociado a que cuando uno recibe el Espíritu Santo, ¿no? Hay una explosión, hay una manifestación exterior que se va a ver, que bueno, muchas veces es danzar, es alabar de forma más expresiva quizá, sí, hablar en otras lenguas también. Eso tiene que ver ya con lo que es la palabra, se lo relaciona con la palabra pentecostal. ¿Sí? Por ese momento específico en la historia donde vino el Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que nos vamos ya al último bloque de preguntas, que son las que tienen más que ver pues, con nuestra realidad de Barcelona de hoy, por decirlo así, y también de la historia del cristianismo evangélico en Barcelona, ¿no? Víctor, no sé si nos puedes hablar pues, de estas iglesias históricas y en este caso también pues, concretamente de vuestra comunidad, de la Iglesia Evangélica de Betlem. Sí, sí. A ver, nuestra iglesia es una iglesia antigua, fundada aquí en el barrio del Clot, en 1872, que son, bueno, finales del siglo XIX, que es una época ya de industrialización. Esto era un barrio obrero, y aquí llegaron, pues, los metodistas, llegaron misioneros metodistas, ¿no? Esto se entiende bien si uno piensa que en esa época la tecnología de las fábricas o de los textiles era tecnología inglesa. Y por tanto había ingleses aquí, de ahí que el metodismo. Claro. Pero bueno, también hay iglesias que venían de tradición reformada, presbiteriana, ¿no? Una de nuestras iglesias en la calle Aragón era esta, ¿no? Que venía más de Suiza. Entonces, claro, nuestras iglesias son iglesias que vivieron esos inicios. En el caso del Clot, se fundó una escuela para los niños del barrio, una escuela que era muy, muy accesible para la gente obrera, para la gente que tenía muy pocos recursos. Pero bueno, esta escuela se terminó ya cuando vino todo el tema del alzamiento, la guerra y después la dictadura, ¿no? Ya no hubo más. Pero bueno, han vivido nuestra comunidad, como muchas otras de toda esa época, pues han atravesado momentos muy difíciles, ¿no? Aquí me gustaría recomendar este documental que hizo el periodista David Casal, que es un documental que se titula Protestants, la historia silenciada, y que tiene una colaboración de la Generalitat también, y es un documental que recoge testimonios de gente muy mayor de nuestras comunidades, pues que vivieron esa época, ¿no? Cómo era ser protestante en todo ese tiempo de la posguerra, ¿no? De la manera como se vivía, bueno, eran reprimidos, estaban prohibidos, eran represaliados, a veces llevados a prisión, etcétera, ¿no? Y bueno, y el día a día como lo vivían. Este documental creo que vale la pena.
Bueno, y después, ya en la época de la democracia, pues las iglesias han tenido más libertad. Tampoco creas que ha sido tan fácil, ¿no? Fíjate, por ejemplo, nuestra iglesia tiene, que es histórica, tiene un número de pastores jubilados y viudas de pastor que no pudieron cotizar en la seguridad social, aún ya en el tiempo de la democracia, hasta principios de los 90 todavía, no podían hacerlo por una discriminación del Estado, ¿no? Y entonces nuestra iglesia se ha tenido que hacer cargo de esas pensiones, de esos pastores y viudas, ¿no? Incluso el Tribunal de Estrasburgo ha condenado al Estado español por esta discriminación a derechos humanos básicos. Y aún así el tema no se ha arreglado, ¿no? Sigue ahí. Esto habla, ¿no? de hasta dónde llega a nuestros días, digamos, los efectos de toda esa historia, ¿no? Luego decir, bueno, nuestras iglesias son iglesias, actualmente nuestras iglesias son bastante pequeñitas en número, son comunidades pequeñas, pero bueno, son comunidades vivas, comunidades que se cree mucho en la fidelidad que se ha de mantener al Evangelio, a la fe, a tratar de seguir compartiendo el Evangelio de palabra y de acción también, ¿no? Entonces nosotros, de hecho, esta iglesia, la Iglesia Evangélica Betlem, este año 2022, vamos a celebrar algunas actividades porque celebraremos 150 años aquí en el barrio del Clot. Y bueno, de hecho, una de las actividades será pasar este documental. Y habrá otras actividades, ¿no? Algún concierto musical, varias cosas, pero sí que, bueno, son 150 años que estamos en este barrio de la ciudad de Barcelona. Se dice pronto, ¿no? Pues recomendamos también al público que pueda ver el documental, ¿no? Que pueda venir a verlo. Mira, María nos ha puesto el título y exacto, perfecto, y el link para que la gente pueda acceder. Y Valeria, me gustaría que nos hablaras también, tenemos las iglesias históricas, pero también tenemos muchas iglesias que son más recientes, pero que también están muy vivas, ¿no? Tanto en número de personas que asisten, como es el caso de vuestra iglesia Cosecha Mundial, pero también en todas las actividades que hacéis, ¿no? Orientadas a jóvenes, etcétera. Si nos puedes hablar también un poco, pues, de estas iglesias más nuevas, por decirlo así, y de la vuestra en concreto. Sí. Sí, bueno, como congregación nosotros tenemos la mayoría de niños y jóvenes que vienen de Latinoamérica, ¿sí? Y bueno, nuestra labor también es ayudarles en la adaptación, ¿no? En el colegio, ¿sí? En la sociedad. Así que bueno, para ayudarles hemos abierto los sábados unas jornadas de éxito escolar, donde se da clases de refuerzo en el área que ellos necesitan, las materias. Hay voluntarios que se ofrecen, aún chicos de universidad también, para darles apoyo. Y bueno, también tenemos un equipo de fútbol en la Liga Catalana que está federado. Y bueno, también esos chicos, la gran mayoría no pueden quizá acceder a un club pagando, entonces la iglesia costea todos sus gastos, ¿sí? Y son chicos que, bueno, el fútbol es una salida para ellos, ¿no? ¿Cómo se llama el equipo, Valeria? Perdón. Cosecha Mundial. Cosecha Mundial. Cosecha Mundial Fútbol Club, sí. Sí. Y bueno, a través del fútbol hemos visto muchas cosas hermosas que Dios ha hecho en esos chicos, ¿no? Claro. Que quizás estaban en bandas o estaban inclinados a eso, ¿no? Familias desestructuradas, como a través del fútbol, ¿no? Les damos la palabra, los contenemos, tanto emocionalmente como espiritualmente. Ellos pertenecen también asisten a un encuentro de amistad, ¿sí? Y bueno, y ahí son contenidos. Luego también tenemos actividades para jóvenes, por supuesto. Se está haciendo una vez cada 2 meses celebraciones de jóvenes. También están los encuentros de amistad. Hoy cuando Víctor hablaba cómo se estructura nuestras iglesias, nuestra estructura nuestro fuerte es en la semana, que nos juntamos en pisos, en casas, ¿no? Donde hay un líder y hay de 4 a 12 personas en grupos homogéneos, ¿no? Los jóvenes, por ejemplo, jóvenes, mujeres en un día con un líder. Hay, no sé, más o menos, no sé, pongamos que creo que hay 30 encuentros distribuidos por toda Barcelona de jóvenes mujeres,
Después hay otro grupo de jóvenes hombres, de niños, de adolescentes, de tercera edad, ¿sí? Distribuidos por toda la ciudad, en las casas, donde se les da también la palabra. Se hace como una mini estructura de lo que es la iglesia, pero en las casas, ¿sí? Y también ellos ahí están, bueno, se les escucha, se les contiene, se ora por ellos, hacen amistad, que para nosotros es lo más importante. Les llamamos encuentros de amistad, esos grupos celulares. Sí. Valeria, yo creo que además vuestra iglesia es uno de los centros de culto que reúne a más gente. Bueno, hablamos de la época pre-COVID, ¿no? Pero bueno, que reúne más gente en un culto así, en una celebración del domingo, ¿no? Que si no me equivoco, incluso tenéis que hacer varios turnos. Sí. Sí. Bueno, antes de la pandemia teníamos 6 celebraciones y bueno, ya el pastor, mi esposo, estaba que tiraba la toalla porque Claro. 6 veces prácticamente repetir lo mismo, porque la gente entraba y salía, entraba otro grupo, salía. Así que decimos que la pandemia en parte nos dio un freno, un stop, ¿no? Y bueno, ahora volvimos, pero con 2. Así que hay muchísima gente que está oyendo online. Y quedan muchos, semanalmente mucha gente, más de 2000 personas que están oyendo las celebraciones en sus casas, ¿sí? Para nosotros, la iglesia, para la gente, ¿no?, de nuestra congregación, la iglesia no es una actividad lo que hacen en la iglesia, sino que es su vida, es parte de su vida, ¿no? Ir a asistir a los encuentros, venir a oír la palabra, involucrarse en el servicio, ¿sí? Porque la iglesia ofrece, ¿no?, la respuesta espiritual que el hombre, que la mujer necesita, ¿no? Que es tener ese encuentro con Dios, conocer el amor de Dios. Así que a través de ser parte, ¿no?, de lo que Dios está haciendo, de la visión que Dios nos ha dado, donde encuentran el propósito, ahí ellos o nosotros nos desarrollamos, ¿no? Víctor, y estar en la Barcelona actual también implica pues implicarse, valga la redundancia, en debates, digamos, del presente, por decirlo así, ¿no? Y querías hablarnos también un poco bueno, pues de cuál es la posición de las iglesias, que en ese caso también es diversa, ¿no? Pero respecto a cuestiones pues, como el divorcio, como la homosexualidad, etcétera. Sí. Bueno, yo creo que sí, son, digamos, los debates de la sociedad de la que uno forma parte, ¿no? Y bueno, sí, nuestra iglesia ha participado y ha vivido este tipo de debates. También porque las comunidades de fe, las iglesias, no son distintas al resto de la sociedad en términos generales. Es decir, si el divorcio, por ejemplo, es algo que se da de manera muy común en la sociedad actual, pues en las iglesias evangélicas también, ¿no? Luego está también el tema de la diversidad de género, ¿no? Por ejemplo, el tema de la homosexualidad, pues también se da en las comunidades, bueno, de manera proporcional también, ¿no? Lo que sí cambia es la actitud que se suele ver en las comunidades, ¿no? Sobre todo el tema de, bueno, nuestra iglesia en este sentido siempre ha estado abierta a debatir, a analizar estos temas y ha tenido una actitud que siempre ha sido bastante dialogante y bastante abierta a esto, ¿no? El último tema que se ha debatido mucho en nuestra iglesia se comenzó a debatir en el 2005 a partir de la ley sobre personas homosexuales, sobre el matrimonio homosexual y la adopción. Es una ley orgánica del 2005. Nuestra iglesia comenzó un debate, ¿no? Un debate largo, un debate teológico, bíblico, un debate también dentro de las comunidades, que culminó en un sínodo, bueno, en varios sínodos se fue también debatiendo. Y en el 2015 nuestra iglesia, la Iglesia Evangélica Española, por una gran mayoría, un 85%, pues aprobó lo que se conoce como la Declaración de Mamre, porque lo elaboramos los pastores y las pastoras en una reunión en Jaca, en una casa que se llama Mamre. Y la posición de la iglesia es que la homosexualidad no se le debe considerar pecado, sino que lo que se debe considerar pecado es la homofobia, porque es una forma de rechazo, de discriminación de las personas. Y que el Evangelio de la Gracia permite la inclusión de todas las personas, ¿no? Por tanto, esa es la posición que tenemos, ¿no?, con respecto a este tema, que es el tema
de la homosexualidad, ¿no? Digamos que en esto sí que vamos quizá bastante solos, de momento al menos, con respecto a las organizaciones evangélicas o las iglesias evangélicas, quizá. Aunque esto es algo que se sigue debatiendo y que iglesias, por ejemplo, la Iglesia Protestante Unida de Francia, dio el mismo paso un año antes que nosotros. La Iglesia Metodista y la Iglesia Valdense Italiana dio ese paso varios años antes que nosotros. Bueno, en fin, en diversas iglesias europeas y en el mundo también estos son temas que se han ido y se seguirán seguramente debatiendo porque son bastante actuales, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Se nos va acercando ya al final, digamos, pero antes de dar paso a las preguntas, me gustaría terminar haciéndoos una pregunta un poquito más personal. Si te parece, empezamos por ti, Valeria, preguntarte un poco tu historia personal en relación con la fe en este caso, ¿no? Si es algo, pues, bueno, que viene de familia, cómo es la decisión o el llamado, digamos, a ser pastora, un poquito esta historia un poquito más personal. Sí. Bueno, en mi caso, yo nací en un hogar cristiano. Bueno, mi mamá era cristiana, mi papá simpatizante, pero bueno, estaba de acuerdo. Iba con mi madre a la iglesia, ¿sí? Mi infancia y mi adolescencia estuvieron marcados por principios, ¿no?, bíblicos. Crecí de esa manera. Y ya a los 15 años tomé la decisión por mí misma de querer bautizarme, de demostrar públicamente mi fe, ¿sí?, mi creencia. Y a los 16 años, a los 19 años, anhelé tener un encuentro más personal con Dios. Lo busqué de una manera más profunda, ¿sí? Y ahí fue cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Y lo que experimenté fue un cambio muy poderoso dentro mío, un cambio bastante radical, ¿no? Antes eran mis planes, mis decisiones, mi vida, y en ese momento, bueno, fue como que salió el egoísmo, lo que yo quería hacer. Yo estaba estudiando magisterio, tenía planes de estudiar psicología, y en ese momento que yo tuve el encuentro con el Espíritu Santo, le dije que, bueno, que yo quería hacer lo que Él quería para mí, ¿sí? Que Él pusiera en mí qué es lo que yo tenía que hacer, que me dirigiera. Bueno, al tiempo conocí a mi esposo. Él también había estudiado en el seminario bíblico para pastor. Él tenía en su corazón, por una visión que Dios le mostró, venir a España. Así que bueno, nos casamos y yo ya había dejado los planes míos personales para hacerlos de Dios, así que venimos a fundar una iglesia aquí. Y bueno, y nada, creemos que estamos, ¿no?, haciendo lo que fuimos llamados a hacer. Muchas gracias. Víctor, y no sé cómo es un poco tu historia. Sí, yo soy mexicano, nací en una familia evangélica presbiteriana en San Luis Potosí, al centro norte del país. Mi madre ya era cristiana, presbiteriana, y su padre también, mi abuelo. Entonces sí, yo crecí siempre en la iglesia presbiteriana. Y bueno, estudié teología para ser pastor, y estudié también psicología en la Ciudad de México, estudié en la Ciudad de México, ¿no? Y prácticamente siempre he estado en las dos cosas, es decir, por un lado, el servicio con la comunidad como pastor, predicando, enseñando, colaborando. Y por otro lado, como psicólogo, bueno, hice la carrera de psicología, me formé como psicoanalista, soy psicoanalista. El doctorado en psicología lo hice acá en Barcelona, es la razón por la que con mi familia vinimos aquí. Pero bueno, al final también nos quedamos. Desde el inicio yo me hice parte de la Iglesia Evangélica Española, que es esta iglesia metodista y reformada, y entonces participo, soy miembro de la Iglesia Evangélica Española. También, bueno, a ver, la Iglesia Evangélica Española, la Iglesia Betlem también tiene una tradición de colaboración ecuménica muy, por ejemplo, aquí en el barrio desde hace 52, 53 años. Siempre hacemos al menos una reunión anual con las parroquias católicas. Eso es como desde 1967. Hay siempre una participación ecuménica importante.
Yo participo mucho con los jesuitas, por ejemplo, de Cristianismo y Justicia. Soy miembro del Seminario de Teología y doy algún curso ahí en Cristianismo y Justicia, por ejemplo, sobre una lectura psicoanalítica de los relatos del Evangelio, por ejemplo. Interesante. Y sí, en la parte de docencia también participo en un máster en la Ramon Llull, que es sobre espiritualidad, todo el tema de espiritualidad transcultural, ¿no? Hay un máster en la Ramon Llull, colaboro como profesor. Y en la facultad de nuestra iglesia que se llama CEUD, que está en Madrid, soy también, colaboro como profesor, ¿no? Entonces sí, y digamos siempre me he movido en estas dos actividades básicamente, ¿no? La del psicoanálisis como psicólogo en mi consultorio y la de pastor. Muy bien, pues muchas gracias. Nos quedan unos minutitos. Me gustaría trasladaros 3 preguntas que han hecho las personas en el chat. En primer lugar, nos preguntaban qué Biblia, si la Biblia que estudian, bueno, la Biblia, digamos, la base para los cristianos evangélicos, es también la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero bueno, si podéis ahondar un poquito más en qué Biblia y si hay diferencias, digamos, en este caso, Sí, en los la textos. Biblia, sí, básicamente es la misma, ¿no? Quizá una diferencia está en que en el Antiguo Testamento es en realidad la Biblia judía, ¿no? Que son 39 libros del canon, el canon judío es este. Pero sí que en las iglesias cristianas se han mantenido algunos libros más, que se les conocen como deuterocanónicos. Estos también estaban en las iglesias protestantes, Lutero los dejó también, Casidro de Reina también, la Reina Valera los tenía también. Pero después, por toda una serie de circunstancias históricas, se quitaron. Entonces, el Nuevo Testamento sí que es lo mismo, los 27 libros del Nuevo Testamento son los mismos en la Iglesia Católica que en las iglesias evangélicas. Lo que sí que tenemos es siempre variedad de traducciones, pero las traducciones contemporáneas, básicamente, todas son buenas, en el sentido de que las traducciones que se hacen de la Biblia se escribió, está escrita en hebreo y en griego el Nuevo Testamento, ¿no? Los documentos antiguos están en estas lenguas. Y entonces las traducciones modernas básicamente siempre las hacen equipos tanto de filólogos, de quienes dominan bien las lenguas, pero también que son interdisciplinarios, ¿no? Y en general las diversas traducciones que hay, la mayoría de ellas, tanto católicas como evangélicas, hoy día tienen más como una forma bastante interconfesional, ¿no? Es decir, son básicamente lo mismo. Y se puede decir prácticamente que usamos la misma Biblia todos. Muy bien. Valeria, creo que mencionaste la Santa Cena y nos preguntan qué es la Santa Cena. Sí, Jesús estableció, perdón. Ay, sí puedes, ¿eh? Sí, sí, Cuídate. Jesús antes de su muerte estableció a sus discípulos, ¿sí? Que hizo como una representación, ¿sí? Con el pan y el vino, que fue la última cena que él comió con ellos. Y les dijo que lo hicieran en memoria de nosotros, en memoria de él, ¿sí? Que nosotros lo hiciéramos en memoria de él. Entonces, cada vez que nosotros tomamos el pan y el vino, recordamos, ¿sí? Su muerte y su resurrección. ¿Sí? Eso sería básicamente la Cena del Señor. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo creo que esto que dice Valeria es interesante porque fue uno de los debates que hubo entre Lutero y los católicos. Cuando el sacerdote celebraba la Santa Cena o Eucaristía, que equivale a lo mismo, el pan y el vino se transformaban de manera literal en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? En el mundo protestante no se entiende que sea una cosa literal, ¿no? Hay matices en las posiciones, pero básicamente la idea es que no es así, ¿no? Por ejemplo, en nuestra iglesia nosotros celebramos la Santa Cena
cada 2 domingos, uno sí otro no, el segundo y cuarto domingo del mes, y también lo hacemos de una manera abierta. Abierta quiere decir que todos los cristianos pueden participar, no importa que no sean de nuestra iglesia, ¿no? Porque, bueno, es algo que Jesús abre para todos, ¿no? Para todas las personas. Al hilo de lo que comentáis, nos comentan alguien en el chat que no se cree, digamos, en el cristianismo evangélico, no se cree en lo que se llama el cristianismo católico los sacramentos, ¿verdad? Sí se cree, sí se cree. Digamos, la Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Lo que pasó es que el protestantismo con Lutero se redujeron a 2, que es la Santa Cena o Eucaristía, es lo mismo, decir Eucaristía o decir Santa Cena, o Cena del Señor, todo esto equivale a lo mismo. Y el otro es el bautismo. Claro, Es decir, en el mundo protestante la idea es que Jesús mismo ordena, instituye o dice que se haga esto, ¿no? Bautizar, ¿no? A los que se hacen seguidores de Jesús, los discípulos, ¿no? Y también celebrar este memorial, como ha explicado Valeria. Y nos preguntan también, al hilo un poco de este tema de los sacramentos, ¿qué diferencia hay con un matrimonio católico? Digamos, ¿no? Comentan, bueno, que igual eso también... Sí, eso es interesante porque, claro, en la Iglesia Católica el matrimonio es un sacramento. Para nosotros no es un sacramento. Para nosotros, al no ser un sacramento, en realidad el matrimonio en sí como institución es el civil, el que existe de manera civil. En la Iglesia también se habla mucho de la separación Iglesia-Estado, que esto es muy importante. Entonces, el matrimonio lo hace el Estado, es decir, es una institución civil que hay en la sociedad, y cuando se hace una boda, una celebración que es de matrimonio, se dice boda, se dice matrimonio, pero el pastor o la pastora no es quien les casa. Ellos se casan en el civil, o a veces si son una pareja de hecho, da igual, es decir, en realidad se casan porque se dan un voto. Ese voto es la palabra que se dan de manera pública ante otros, y eso es lo que hace que se casen. Lo que se hace allí es orar por ellos, pedir la bendición de Dios y participar en la alegría de esa celebración. Entonces, para nosotros es muy importante que esto no es un sacramento y por tanto, la Iglesia no es la que tiene que regular nada sobre eso. Sí que pasa en la católica, ¿no? La Iglesia es la que, por ejemplo, en la Iglesia Católica no existe el divorcio. Solo pueden anularlo, y anularlo quiere decir declarar que no hubo matrimonio. Es muy curioso, ¿no? Aunque a veces tiene, y muy curioso porque aunque tengan hijos, eso se declara que no consumaron el matrimonio. Es un problema que tiene la Iglesia Católica porque en realidad desde finales del siglo XIX en todas nuestras sociedades existe el divorcio. Bueno, en España llegó más tarde, y llegó muy tarde, pero desde finales del siglo XIX en las sociedades occidentales existe el divorcio, ¿no? Muy bien. Y había otra pregunta relacionada a cambio... Ay, perdón, Valeria, ¿querías añadir alguna cosa sobre este tema del matrimonio y de los sacramentos? No. Pues había otra pregunta que tenía que ver con el tema de la formación, que creo que lo habéis mencionado ya un poco, pero la formación que ha de tener un pastor o una pastora, ¿no? Nos preguntan cuáles son los estudios, un poco la formación que se realiza. A ver, si quieres yo comento, al menos en las iglesias históricas sí que se insiste muchísimo en que la pastora y el pastor tienen que hacer estudios formales, ¿no? Entonces tienes que estar 4, 5, 6 años al menos haciendo una formación que incluye las lenguas originales, el hebreo, el griego, que incluye mucho de la historia, también, que incluye también mucho de la teología, la historia de la teología, incluye mucho el aspecto de la pastoral, del acompañamiento de las personas, la psicología pastoral. Es un campo de estudios bastante amplio y que también suele llevar tiempo, ¿no? Esta formación, en el caso, por ejemplo, yo soy profesor en el CEUT, Facultad CEUT,
que el seminario está en Madrid, pero funciona online. Y es una, por ejemplo, es una facultad reconocida por el Estado, por el Ministerio de Educación. Entonces, estamos, por ejemplo, bajo la supervisión de la ANECA, como que es la que supervisa todas las universidades. Y entonces estos estudios pueden ser de grado y de posgrado también, es decir, hay másteres, hay doctorados también en áreas de especialidad del campo de la teología. Claro, hay que tener presente que la teología es una disciplina muy antigua que nace y que en el caso de la universidad europea, ¿no?, que comienza por la Edad Media, ¿no?, la teología era una facultad importante. Y eso, al menos sobre todo en el caso europeo, se ha mantenido, ¿no?, dentro de las facultades académicas. La teología es también una disciplina académica. Pero las iglesias, además de lo académico, bueno, también tienen mucho en cuenta otras cosas, ¿no?, que tienen que ver con aspectos de la vocación y con aspectos bueno, de un perfil que esté relacionado con el servicio, con el trabajo comunitario, con el acompañamiento de todos estos procesos vitales con familias, con la gente en sus diferentes edades, con los niños, con los jóvenes, con los mayores, con toda la gente. Sí, yo creo que no se estudia en sí para ser pastor. A veces la gente dice, bueno, ¿qué tengo que estudiar para ser pastor? No, es una vocación, es un llamamiento que uno siente de parte de Dios, ¿no? Y se desarrolla en la iglesia local, trabajando con la gente. Tus pastores, ¿no?, también van a ver ese desarrollo, ese fruto, ¿no?, con la gente. Y claro, obviamente tiene que haber un peso, ¿no?, tiene que haber una preparación teológica. Se tiene que complementar, es como un complemento, ¿no? Pero básicamente es una vocación el ser pastor. ¿Sí? Sí, tiene que ir acompañado de un estudio, por supuesto, porque enseñar algo tan sagrado, ¿no?, como es la palabra de Dios, no puede ser de cualquier manera. Uno tiene que tener bases sólidas, ¿sí? Hay universidades bíblicas. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo estudié, cuando vine a España, estudié varias universidades bíblicas aquí, presenciales, ¿no? Estudié una primero 1 año, después otra 4 años, y siempre es un estudiar continuo, no es que eso se separa, uno ya estudió y ya está, no es como todo, tiene que uno ir fresco, ¿no?, renovándose, estudiando, y siempre hay más. Claro, pues muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que si por vuestra parte no queréis añadir nada más, lo dejaremos aquí. Si no hay alguna pregunta más por parte del público, que todavía están a tiempo, nos quedan 5 minutitos. Y si no, pues nada, agradeceros una vez más. Bueno, no sé, yo creo que ha sido muy interesante, agradeceros compartir con todo el público vuestros conocimientos, vuestras experiencias, vuestra realidad, digamos, bueno, tan generosamente. Así que nada, daros las gracias una vez más. Recordarles al público que les mandaremos, hemos puesto en el chat algunas de las referencias que habéis hecho, ¿no?, algunos libros, algunos documentales, etcétera, y lo mandaremos también mañana con el mail de evaluación. Y por mi parte nada más, gracias una vez más, esto ha sido fantástico, ha sido muy interesante, y nos quedamos como siempre con ganas de seguir aprendiendo, que siempre, bueno, siempre saben a poco, digamos, estos monográficos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ariadna, y un placer, Víctor. Igual, gracias, Ariadna, gracias, Valeria, encantado. Doncs gràcies a tothom, i això, fins la propera. Moltes gràcies. Adéu. Adéu, adéu. Bueno, pues surto ja. Adéu.